estuvimos hablando de la situación que tenía el apóstol Pablo, justamente pensamos de que el apóstol se dio cuenta de algo que estaba pasando en la región, porque Galacia era una región, era una provincia que tenía varias ciudades donde el apóstol Pablo había estado, y después de que el apóstol Pablo visitó esta zona en su primer viaje misionero, pues fue hacia esa región que él se dirigió. Probablemente él escribe esta carta desde su tercer viaje misionero. Él se da cuenta de lo que está pasando y manda inmediatamente la carta a esta región donde se tenía que leer pues por todas las iglesias. Y entonces nosotros comenzamos justamente a tratar el asunto que Pablo estaba tratando allá de las iglesias de Galacia. Era un asunto que estaba generando gran confusión y había hecho que muchos de los que habían creído cayeran de la fe de Cristo. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Pues lo que estaba pasando era que seguramente muchos venían de allá de Jerusalén. Ustedes saben que Jerusalén era el sitio donde se inició la iglesia, donde se inició la revelación de la iglesia, y probablemente allá muchos de los hermanos, muchos de los convertidos, otros que tal vez no, que querían seguir perseverando en lo que era el judaísmo, pues iban desde Jerusalén, como que ellos sentían de que tenían la responsabilidad de poner las cosas en orden, dado que en Jerusalén estaban los apóstoles y allí era donde digamos que se quería ejercer, algunos querían ejercer una directriz, iban por muchos lugares diciendo que sí, que Cristo era el Mesías, pero que adicional de eso, a pesar de saber y de entender que él era el Mesías y que había venido a traer salvación, pues la salvación no estaba completa en alguna forma, sino que se había de atender también a la ley de Moisés y a los ritos. Esto es muy importante que lo tengamos en claro, hermanos. ¿Por qué? Voy a comenzar quizás con un trozo de la Escritura que pareciera que no tuviera nada que ver, pero sí tiene que ver. Voy a mencionar, vámonos a Juan 4, por favor. Voy a leer esto. Ustedes bastante conocen este pasaje, es un pasaje bastante conocido, el pasaje donde Jesús se encuentra con aquella mujer de Samaria, la mujer samaritana. Vamos a leer un pedacito para que podamos entrar en ese contexto de qué es lo que el Señor quiere llevarnos, cuál es el corazón del Señor en esto que vamos a tratar hoy. Vamos a leer Juan 4 desde el versículo 19. Vamos a leerlo entonces. Si alguien me lo lee, por favor. Lo leo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Hasta allí, mi hermana. Qué bueno, mi hermana. Gracias. No, a ti. Ustedes se dan cuenta de algo y si le prestan atención, se dan cuenta de que hay una mujer en una gran necesidad, hay una mujer que está atenta a escuchar a este hombre que le ha comenzado a decir cosas maravillosas, cosas que han tocado su corazón, cosas que van hasta el fondo de su espíritu, cosas que le han trastornado a ella en este momento su manera de pensar. Tanto es así que ella quiere llevar su situación de una manera, llevarlo al campo religioso.
porque ella entiende que este hombre tiene algo de Dios, pero ella se hace una pregunta en sí misma religiosa. Nosotros sabemos que Jesús vino a partir el estado del hombre en su vida interior. Y Jesús vino a terminar con el viejo hombre, y el viejo hombre es un hombre que está totalmente unido al concepto de la religión. Y Jesús quiere, en este evento, darle a conocer algo a la mujer samaritana. ¿Qué es lo que le quiere dar el Señor conocer a la mujer samaritana? La mujer lleva a Jesús, él comienza a decirle estas cosas de su vida que la confrontan, y ella le dice, bueno, yo pienso que tú eres profeta por lo que me has dicho. Pero inmediatamente la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Hay un lugar físico para adorar. Nosotros los samaritanos sabemos que este lugar es santo porque aquí nuestros padres adoraron. Ella seguramente se estaba refiriendo a ese monte, al monte Gerizim, y ellos creían que ahí era el lugar de adoración porque allá habían pasado cosas durante la conquista, y ellos pensaban que ese monte tenía algo trascendental. Esa es la parte humana, la parte natural, la parte de querer santificar las cosas según como Adán concibe el mundo, como Adán concibe el querer acercarse a Dios. La mujer le dice, dice, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Eso pertenece al conocimiento que ellos tenían, y claro que estaba bien. Nosotros sabemos que había ese problema de las 12 tribus de Israel. Cuando vino la división, quedaron las 10 tribus al norte, las 2 tribus al sur, y toda esa región de las 10 tribus al norte, que se llegó a conocer como Israel, el Israel de las 10 tribus, y la parte del sur de las 2 tribus. La parte del sur conservó la capital, que es Jerusalén, y la otra parte, la parte de las 10 tribus, conservaron ellos y colocaron como el monte especial de adoración, este monte que estaba hablando la mujer samaritana. Eso hubo toda una división que generó como 2 capitales, que generó como 2 reinos, que generó como 2 situaciones que hacían que Dios tuviera como una réplica de adoración en otro lugar, sabiendo que Dios había escogido a Jerusalén como la ciudad donde él iba a morar. Pues no fue así. Para los samaritanos, para la gente del norte, para todos los que estaban en el norte, ellos conformaron otro reino, hicieron otro lugar de adoración, se llenaron de justificaciones, levantaron su altar también y dijeron, acá nosotros también podemos adorar. No importa que nos hayamos separado, nosotros podemos adorar acá, tenemos nuestro monte santo de adoración y no tenemos nada que ver con los del sur. Dios también debe estar agradado con esto. Esa historia nosotros la hemos oído con Jeroboam y Roboam, que fue el momento cuando se dividió la nación de Israel. Y esta mujer apeló a algo religioso, ¿no? Es decir, la mujer dijo, es en este monte, pero ustedes los judíos, le dijo al Señor, dicen que la cosa es en el Jerusalén, que el lugar de adoración es Jerusalén. Entonces, veamos la respuesta que le da el Señor. Jesús le dice a la mujer, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús está hablando sobre la venida del nuevo pacto. Cuando el Señor le estaba diciendo a esta mujer samaritana aquellas palabras, lo que el Señor estaba haciendo era llevando a esta mujer a entender de que lo que ella estaba considerando se iba a volver algo viejo, obsoleto, caído, que no iba a servir para nada en lo nuevo que iba a hacer el Señor. Preste atención a eso, hermano. El mundo de la religión, hay mucha religión en nuestro mundo. Todo lo que es religioso pertenece a lo del viejo hombre. Todo lo que es religión es el esfuerzo del viejo hombre.
el hecho de tener lugares santos, lugares adorados, lugares como que son históricamente muy importantes, pues el Señor lo que está diciendo es, ojo que viene un nuevo pacto donde no importa nada de estas cuestiones que el hombre considera especiales. Tuvieron su cumplimiento, tuvieron su objetivo, pero es necesario que vayamos a lo nuevo, porque el Señor quería que esta mujer entendiera que Él quería llevarla a ella a otra esfera de la realidad espiritual que no tiene nada que ver con sitios sagrados, lugares sagrados, cosas sagradas, sino que tenía que ver con algo más allá de eso, porque Dios estaba buscando algo más allá. El Señor ya había desechado esa vieja manera de sistemas que lo representaban y lo representaban en algún momento, pero para darle paso a lo nuevo. ¿Y qué era lo nuevo que el Señor le va a decir a la mujer samaritana? Hermanos, esto es muy importante. Le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Póngale cuidado a lo que está diciendo el Señor. Póngale mucha atención. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Claro que el Señor está haciendo una afirmación que es fundamental. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? La salvación, pues el Señor, ¿quién era? El Señor era un judío de nacimiento. Él nació en esas dos tribus. Él nació en las tribus que siguieron fieles al Señor, por lo menos durante mucho tiempo, y en la época del Señor, pues se habían conservado todavía lo que pertenecía a ese pueblo de Dios. Y por eso el Señor dice, la salvación viene por los judíos, porque el Señor era judío de nacimiento. ¿Qué quiero decirles con esto? El Señor le estaba dando una claridad a la samaritana y le estaba diciendo, en otras palabras, es fundamental entender nuestras raíces espirituales de la fe. Porque sí necesitamos entender nuestras raíces espirituales de la fe, ¿verdad? Sabemos que Dios escogió inicialmente un hombre y a través de ese hombre, Él quería no solamente un hombre, sino una nación. Y a través de esa nación, Él logró preservar lo que el Señor quería para el nuevo pacto, porque a través de ese nuevo pacto, el Señor al quien quería traer realmente era a su hijo. Preservó a su hijo, metió a su hijo dentro de ese contexto del pacto antiguo, porque su hijo necesitaba salir de ese pacto que había hecho el Señor con Abraham. Conservó a esta nación hasta llegar hasta el tiempo en que Jesús vino a la tierra y se manifestó, el Verbo encarnado se manifestó. Y es fundamental entender que nuestras raíces espirituales vienen desde el Padre de la fe. Y eso lo tenemos que entender. El Señor no está desvirtuando eso. El Señor no le está diciendo a la mujer samaritana otra cosa. Pero hay algo que sí también le dice el Señor a la mujer samaritana. ¿Qué es lo que le dice? Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es. ¿Por qué dice la hora viene? Porque es que eso estaba profetizado. Eso era algo que se iba, el nuevo pacto, lo nuevo que iba a hacer el Señor. La promesa, el cumplimiento de la promesa estaba al frente de esta mujer. Esta mujer claro que sabía de Abraham. Esta mujer claro que sabía de Jacob. Esta mujer claro que sabía de Isaac. Esta mujer claro que sabía de los profetas. Ella sabía y seguramente había escuchado porque habló acerca de profeta que le dijo al Señor. Ella sabía todo esto. Pero ¿qué es lo que el Señor le está diciendo? La hora es, más la hora viene, perdón, la hora viene. Y le dice, y ahora es, o sea, le está diciendo el Señor, en este momento que yo estoy hablando contigo, tú estás viendo el cumplimiento de toda la ley, de todos los profetas, de todo lo que se dijo de mí, de todo lo que estaba escrito. Me estás viendo a mí porque yo soy el cumplimiento de todo lo que el Padre esperaba con su promesa. Mas la hora viene y ahora es, y va a decir el Señor, cuando los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo el Señor? Ya no se trata de las consideraciones que tiene Adán sobre las cosas de este mundo caído. Ya no se trata de eso. Ahora se trata de algo que yo voy a hacer en el espíritu y dentro del espíritu del ser humano. Y dice que lo que va a hacer el Señor es que iba a hacer del hombre una morada. El Señor había dicho que Él quería morar en Jerusalén, en el antiguo pacto. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Ahora el Señor va a venir a morar no en un lugar, no en un templo físico, no en un lugar donde podamos decir ese es el lugar más santísimo o más santo. Ahora quiere venir a morar dentro del hombre. Y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración que está hablando el Señor ya no es en ese monte, ya no es en Jerusalén. La verdadera adoración es aquellos que va a venir de aquellos hombres que han sido transformados por el nuevo pacto, por la garantía del nuevo pacto y por la vida que el Señor establece en el nuevo pacto dentro de aquellos que creen en el Hijo. Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Señor le estaba diciendo a esta mujer, deja de pensar que es aquí, que la cosa es aquí en este monte. La cosa no es ni en este monte, pero te voy a decir otra cosa. Lo que los judíos del momento del Señor creían, porque los judíos, el momento que el Señor estaba, ellos estaban sufriendo la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Y eso nosotros lo vimos cuando estudiamos el libro de Hechos, hermanos. El libro de Hechos es un libro de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Todo lo que ocurrió era la transición de salir de las cosas, de aquellas cosas que son imprescindibles para Adán, y nos está pasando el Señor a una esfera más alta, a una esfera superior, al nuevo pacto. Y el nuevo pacto es algo que viene del Espíritu, por el Espíritu, y tiene toda una realidad espiritual para que nosotros la disfrutemos el día de hoy. Quiero hacer esa introducción, hermanos, para que podamos seguir avanzando entonces en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque ¿qué eran los judaizantes? ¿Y quiénes son los judaizantes? Los judaizantes eran esos seguramente hermanos que habían recibido la luz del evangelio, pero eran hermanos que estaban todavía en esa confusión. ¿Y en qué confusión estaban? Oiga, pero es que el Señor nos había dicho que la ley de Moisés teníamos que cumplirla, que todo lo que pertenece al pueblo de Dios lo tenemos que cumplir, tal como dijo el Señor. ¿Cómo ahora nos dicen que no hay que cumplir? No, sí sabemos que el Señor es, pero también hay que cumplir lo otro. Este asunto, como les digo, no es nuevo. ¿Y por qué no es nuevo? Porque ya este asunto lo trató el primer sínodo y congreso que hubo de la iglesia. Fue el primer asunto que se trató mayoritariamente, un asunto por resolver, un conflicto que había que dirimir y algo que se debía de entender. Por eso yo los quiero invitar allá, porque muchos hermanos que recibieron al Señor, habían unos que eran hermanos, y dice la Escritura que muchos fariseos se convirtieron al Señor, pero ellos estaban en ese conflicto. ¿Debemos cumplir la ley de Moisés y todos los requisitos, o solamente creemos? Para ellos entendamos que era muy conflictivo entender esto, porque habían visto la manifestación del poder de Dios, sus vidas habían comenzado a ser transformadas, pero sin embargo, usted sabe que Adán todavía quiere apegarse a cosas que para él son importantes, que le dan seguridad y que le dan confianza. Esto era como lanzarse al vacío a algo nuevo que iba a pasar. Entonces,
la primera gran reunión para tratar un asunto conflictivo entre muchos hermanos, pues uno la ve allí en Hechos. Quiero invitarlos a Hechos. Esto lo tratamos un poquito nosotros cuando vimos el libro de Hechos, pero vale la pena que lo veamos, porque yo sé que muchos hermanos en esa época no estuvieron. En el libro de Hechos, en el capítulo 15, nosotros vamos a ver el primer concilio que tuvo la iglesia. Los concilios después vinieron dándose para tratar asuntos, para esclarecer asuntos de la fe, de la doctrina, y esos concilios se fueron llevando a cabo durante varios periodos a través del tiempo, pero vamos a ver que este fue el primer asunto que trató de la iglesia. Y a pesar de que ese asunto se resolvió de una manera providencial por el Espíritu Santo, ese asunto de alguna manera se resolvió allí, pero no se resolvió totalmente porque la cosa siguió avanzando y avanzando, porque Pablo va a hablar del avance de esa situación y lo que pasó en Gálatas es el avance de esa situación que no terminó allí. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 15. Vamos a leerlo. Tratar de leerlo un poco en ese contexto de lo que les estoy diciendo. Pidámosle al hermano Alecito, ¿me lo puede leer también? Listo, mi hermano. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pare ahí, Alecito. ¿Cuál cuestión, le hago la pregunta a los hermanos, cuál cuestión era la que fueron a tratar Pablo y Bernabé allá en Jerusalén? La circuncisión. Ángela dice la circuncisión. ¿Qué más? ¿Qué es lo que estaban diciendo acerca de la circuncisión? No podían ser salvos, estaban tratando de la salvación. Amén. Se estaba tratando, ¿esos que estaban allí eran cristianos? Seguramente que sí, ¿o no? Sí, eran cristianos. Parece que sí. Pero ¿qué estaban diciendo? ¿En qué estaban confundidos? En que era Cristo más algo más la ley. Exactamente, hermana. Era, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, como que algunos decían, no, pero es que la circuncisión es la señal del pacto. Ellos no entendían todavía de que estaban llegando o había llegado el tiempo del nuevo pacto. Ellos estaban en esa transición del antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Qué dice Alecito? Sí, de pronto para contextualizar también un poquito más a los hermanos, porque esto sí lo vimos nosotros paso a paso. Lo que pasa es que a Jerusalén llegó pues el rumor o el chisme de que Bernabé y Pablo estaban alejando a la gente de la ley. Entonces que ellos estaban enseñando de que pues Jesús era el Cristo y todo eso, pero que pues daban a entender de que la ley no era necesaria cumplirla. Entonces cuando llega esto a Jerusalén es que se empieza a dar todo este enredo. Bueno, gracias, mi hermano. Sí, señor. Y como por donde iba Pablo y Bernabé, ellos iban visitando las sinagogas, que lo dijo la hermana Katy ahora en el resumen, porque Pablo siempre que llegaba a un lugar, siempre iba a la sinagoga, porque en las sinagogas se encontraban pues lo que es el pueblo de Dios, y allí ellos le iban a entender de lo que Pablo iba a hablar. Pero aquí tenemos entonces, hermanos, que Pablo había visto lo que estaba sucediendo, pero de allá de esas sinagogas, muchos se convirtieron, muchos vinieron a ese concilio y muchos decían, este hombre está trastornando. Y seguramente en Jerusalén todavía había algunos que habían recibido del Señor
y estaban diciendo también, claro, pero ¿cómo así? Que Pablo no está llevando a la gente también a que se circuncide, porque la circuncisión es la señal del pacto pues que Dios tiene con su pueblo. ¿Cómo así? Por eso dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Cuando la Biblia dice no pequeña, es que usted se imagina cómo era el debate en ese momento. Siga, mi hermano. Alecito. Listo. Sí, mérgale un poquito de volumen a eso. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Pare allí, mi hermano. Cuando esa discusión se llevó allá, a Jerusalén, que se reunieron, vamos a decirlo de esta manera, los que tenían la carga, el liderazgo de la iglesia en Jerusalén, donde estaban los ancianos, los apóstoles, y estaba obviamente la iglesia en general, porque el asunto fue tratado a puerta abierta, eso no fue un asunto de puerta cerrada. Se trató a puerta abierta, donde todo el que tuviera el Espíritu Santo podía participar. Y dice que después de mucha discusión, ¿cuál era la discusión? Pues la discusión era cómo así que los gentiles ahora entonces van a ser parte del pueblo de Dios. Ellos no han sido pueblo de Dios. Usted ya se puede imaginar los cabezones religiosos ahí dando sus argumentos, trayendo a colación los versículos, los tratados, bueno, trayendo los estudios, todo lo que tenía que ver con el antiguo pacto. Y entonces dice que ahí estaban los fariseos que habían creído, o sea, que eran creyentes. Ellos estaban diciendo, ¿cómo es posible? Eso no puede ser. Que no vamos a exigirle a estos hombres que ellos cumplan con la ley de Moisés y todos los rituales que tienen que ver con la ley de Moisés. Entonces dice que el que se levantó allí fue Pedro. Después de que oyeron a Pablo y a Bernabé, el que se levantó fue Pedro. Y Pedro les recordó a ellos un asunto de lo que él ya había hablado allí en Jerusalén, de algo que había pasado con un gentil. Y ustedes se acuerdan que ese gentil era Cornelio. El Señor dijo que a Pedro se le habían dado esas llaves. Cuando Pedro dio su primer discurso el día de Pentecostés, dice que muchísimos, más de 3,000 personas fueron tomadas por el Señor y fueron convertidas, y dice que en ese momento se abrió el evangelio entonces en pleno, y después Pedro fue a la casa de un gentil que era un centurión romano, que era piadoso también, y el Señor le dijo que era necesario que fuera a esa casa, lo mandó con un equipo de hombres que estaban con Pedro, y Pedro era totalmente asombrado de ver que este gentil estaba recibiendo y les estaba recibiendo, cuando para un judío era completamente negado entrar a la casa de un gentil, y menos un soldado romano, menos. Entonces Pedro le predica a este hombre el evangelio y vio algo de lo que pasó allá cuando ellos estaban los 120 y que se derramó la promesa del Padre en el Pentecostés. Vio que allí en la casa de Cornelio pasó un pequeño Pentecostés. O sea que el Espíritu Santo que se derramó en los judíos, en los 120 que estaban allá en el aposento alto, ahora también el mismo Espíritu Santo, no era otro espíritu,
el mismo Espíritu Santo se estaba derramando sobre unos gentiles que no tenían conocimiento o eran practicantes de todos los ritos, de todas las cosas de la nación israelita. Ahí se derramó el Espíritu Santo y por eso dice el versículo 8 que Pedro dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Cómo les parece a ustedes esto, hermano? Dios consideraba que los gentiles, aunque no tuvieran conocimiento, aunque no eran cumplidores de todos los rituales de la ley de Moisés, aunque ellos no eran practicantes, sí creyeron en el Evangelio. Y por esa causa, por esa razón, era suficiente para que a ellos también se les diera el don del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor por el nuevo pacto, por la promesa que había dado, porque el profeta Joel había dicho que vendría un día en que el Espíritu se iba a derramar sobre toda carne, y aquí se estaba cumpliendo. Y no había ningún prerequisito para que sucediera eso. El único prerequisito era que creyera, que tuviera fe en el crucificado. Siga, mi hermano Alex. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Perdona ahí, Alex. ¿A qué yugo se estaba refiriendo Pedro allí? A la ley, mi hermano. Está bien. A la circuncisión. ¿Solamente a la circuncisión? ¿O más allá de la circuncisión? No, más allá. Era la ley, mi hermana. Aquí estaba reconociendo el mismo Pablo que la ley le había quedado grande al mismo Israel. O sea, aquí ya estamos viendo una transición a lo espiritual. Aquí ya estamos viendo que los discípulos y los apóstoles estaban entendiendo cuál fue el objetivo de Jesús, porque aquí ya estaban entrando en campos espirituales. Ellos están diciendo, ni nuestros padres pudieron cumplir con la ley, ahora se la vamos a colocar en los hombros de estos gentiles que si no pudimos nosotros, mucho menos ellos. ¿Es claro lo que estamos diciendo, hermanos? ¿O hay ahí alguna cosa que no es clara? No, es claro. Bueno, para la hermana Ángela es claro, por lo menos. No sé si algún otro también es claro. Es claro, está claro, está clarito. Bueno, Janet. Sí, está claro, está claro. Bueno, ya estamos teniendo pues un consenso de que hay claridad en eso. Ahora el versículo 11, Alecito, que es el que le da la puntada final a lo que viene diciendo el Espíritu Santo, que nos ha dejado constancia a través de la Escritura sobre este asunto, porque ahí dice la Biblia que era un asunto que se estaba tratando en Jerusalén. ¿Cuál es la puntada final? Antes creemos, sí, Carlitos, claro, porque no dice por la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hasta ahí. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. A ver, ¿qué es lo que está diciendo ahí Pedro, hermanos? ¿Qué necesitaban los gentiles para ser salvos? Según lo que dice ahí, no me diga Alex, porque es el que está leyendo, otro hermano. Pues la gracia. La gracia, dice la hermana Janet. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice la hermana Janet? Totalmente, Así es, mi hermano. la gracia que es por fe, ¿no? Como dice la palabra, la gracia que es por fe. Amén, así es. ¿Qué necesitaban Era únicamente los por la fe. ¿Qué necesitaron los gentiles? La fe. La creer. fe. Creer. Necesitaban tener mucho conocimiento de las tradiciones, de las cosas. ¿Necesitaban mucho eso? Pues claro que no. Claro que no. Creer.
Exacto, bueno, ya otros hermanos se están uniendo también al asunto. ¿Qué dice Alex? Mira, Carlitos, que era lo que decíamos, o que el Espíritu nos mostraba ahora en el pasaje de la Samaritana. Aquí Pablo estaba haciendo lo mismo que hizo Jesús con la Samaritana, llevándola a ese plano espiritual de que ella entendiera quién era el que tenía al frente. Aquí los discípulos estaban diciendo lo mismo. Ese Jesús de Nazaret era el Cristo, y en él es donde estaban las promesas. Amén. Amén. Y ya ellos, yo le invito a que usted siga leyendo, hermano, todo el contexto del capítulo 15. No lo vamos a leer ahora porque es muy largo, pero sígalo leyendo todo, haga el ejercicio y usted se va a dar cuenta de qué era lo que ellos estaban hablando. Y usted se va a dar cuenta de cómo terminó ese concilio. Y usted se va a dar cuenta de que ellos no mandaron entonces a que los gentiles tenían que cumplir las festividades, hablando naturalmente, porque sí hay un cumplimiento espiritual, como ya lo habíamos hablado, pero sí hay un cumplimiento, pero entonces ellos no tenían que ni cumplir, ni subir a Jerusalén 3 veces al año, ni los gentiles tenían entonces que circuncidarse, ni tenían que, nada de esas cosas que tenían que ver, ya sea con la ley del pueblo de Israel, ya sea ni con la ley religiosa ni la ley ceremonial. Los gentiles no estaban llamados a cumplir nada de eso, simplemente ellos necesitaban creer, tener fe, porque por gracia es que nosotros podemos entrar en el Señor. ¿Y cuál es la gracia? Pues la gracia es que el que murió en la cruz, que el que derramó su sangre, lo hizo por nosotros y que ahora nosotros podemos favorecernos por el sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz. Bendito sea el Señor. Por ese sacrificio podemos nosotros entrar ahora al pueblo de Dios, a ser partícipes de las promesas. Somos coherederos con Cristo. ¿Por qué toda esto es la introducción, hermanos? ¿Por qué toda esta introducción? Porque actualmente, y desde esa época, como ya lo vemos, porque Pablo tuvo que luchar eso durante toda su vida, durante todo su ministerio, hasta el final, tuvo que luchar con esto Pablo. Algunos dicen, no lo digo yo, algunos eruditos dicen que el aguijón de la carne que hablaba el apóstol Pablo era justamente eso, el problema que él siempre tenía, porque donde él iba, atrás venían los judaizantes como a tratar de desbaratar todo lo que el apóstol había hecho. No estoy de acuerdo totalmente con eso, pero eso es lo que, fíjese cómo algunos estudiosos y eruditos llegan a decir allá que hasta ese era el aguijón de Pablo, para que ustedes se den cuenta del problema que tenía el Pablo con estos hermanos judaizantes. Finalmente, ¿quiénes son los que llevan a la muerte al apóstol Pablo? Pues estos judaizantes. Ahora, este movimiento que está allí desde el momento mismo del inicio de la iglesia, ha seguido a través de todos los tiempos en la iglesia. Solo que en este tiempo que estamos viviendo, dado que está el internet, dado que están los medios, dado que está el mundo unido, la globalización, pues esto ha tenido un nuevo repunte. ¿Y cuál es el repunte que ha tenido? Pues que muchos hermanos se han levantado y otros que no son hermanos, pero con ese ánimo. ¿Con cuál ánimo? Se ha creado todo un movimiento judaizante que ha invadido muchas congregaciones, se han ido detrás del judaísmo después de que eran unas congregaciones cristianas, llámese denominacional o no denominacional. Hermanos que creyeron en el Señor, que estaban en el Señor y de algún momento oyeron un mensaje por el internet, o vieron por cualquier medio, oyeron el mensaje o vieron el mensaje y ellos quedaron atrapados por este movimiento judaizante. Este movimiento judaizante también se le conoce como el movimiento de las raíces hebreas. Ojo con eso. Y no es fácil de identificar, aunque no es nuevo, no es fácil de identificar.
Y hoy lo estamos aquí tratando porque es necesario que ustedes conozcan ese movimiento, que no es que es una persona, es un movimiento donde hay muchos hombres involucrados en esto, hombres y mujeres. Hay páginas completas, hay videos, hay muchos seguidores. Yo he visto en el internet un hombre de estos que tiene seguidores como usted no se puede imaginar en todas partes del mundo. Y usted lo ve a él allá en ese canal de YouTube, esa iglesia llena, repleta de gente, y él dando sus comentarios, hablando con una vestimenta especial, con un manto, un talit en la cabeza, atrás con símbolos hebraicos, con menorás, con estrellas de David, con banderas israelitas, todo este tipo de cosas que crean toda una atmósfera también. No estoy diciendo que esto en sí mismo sea malo, estoy diciendo dentro del contexto de esto que estamos hablando, de este movimiento judaizante, de las raíces hebreas, y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el contexto y cuáles son las estrategias que ellos comienzan a utilizar para enredar a cristianos bien intencionados, vamos a decirlo así, cristianos niños? ¿Por qué voy a decir que niños? Niños espiritualmente, porque dice el apóstol Pablo que nosotros no podemos ser llevados por vientos doctrinales, inmaduros, que son arrastrados por estos mensajes que son atractivos. ¿Y qué es lo que ellos pretenden? ¿Cuáles son las estrategias? Número uno, ellos hablan de volver a las raíces hebreas. O sea, ellos promulgan lo que estábamos diciendo ahora. Bueno, el cristianismo de todas maneras viene del judaísmo, y si viene del judaísmo tenemos que conocer nuestras raíces hebreas, practicar nuestras raíces hebreas, conocer nuestras raíces hebreas para poder entrar verdaderamente en el plano que Dios quiere para encontrar una verdadera salvación. Y número dos, ¿qué otras estrategias utilizan? Celebrar los ritos y fiestas, los ritos religiosos y las festividades religiosas del antiguo pacto, porque para ello es fundamental que se hagan las cosas a la manera de Dios, como Dios lo estableció. En sí mismo las fiestas no tienen ningún problema, y eso lo hablamos la otra vez. Pero cuando usted quiere coger y tomar estas festividades para usted sentirse que está en una mejor posición o en una mejor condición espiritual porque las está cumpliendo. ¿Cuál es el problema, hermano? Vuelvo y lo repito. ¿Es fundamental entender nuestras raíces espirituales de la fe? Claro que sí. Claro que sí. Voy a poner un ejemplo, perdónenme el ejemplo, que es un ejemplo demasiado burdo, pero es como para tratar de entender, para tratar de explicar un poco en ese deseo de que podamos entender un poco. Vamos a decir que, vamos a poner un ejemplo. Usted va donde un médico porque usted tiene un dolor y resulta que ese dolor, pues el médico lo va a tratar con, vamos a hablar de aspirina, vamos a poner aspirina. Un dolor, un malestar, y el médico le dice, necesito que usted tome aspirina. Y usted, tal vez usted no sabe qué es la aspirina, tal vez usted no conoce mucho acerca de esta pastilla. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, pues, de que sea usted una persona que no conozca mucho. Ahora, yo sé que aunque muchos de aquí conocemos la aspirina, no todos sabemos cómo funciona la aspirina. Lo único que usted sabe es que si usted se toma una aspirina, a usted se le calma un dolor que tiene, ¿cierto? Eso para todos es claro. Usted va, el médico le dice, compre esta aspirina, esto es ácido acetil salicílico. Usted lo compra en una droguería, se toma su pastilla y se le calma el dolor que tenía, el malestar o la muela o qué sé yo inflamada.
es probable que usted no conozca mucho acerca de la aspirina. Lo único que usted sabe es que si usted se tomó esa pastilla y le sirvió, es porque funciona. Es probable que para que funcione, no necesita usted conocer a fondo qué es la aspirina, pero usted sabe que es eficaz y eficiente en tratar ciertos problemas que están relacionados con su salud. Entonces, lo que quiero decirle es que cuando usted se da cuenta que es eficaz, que sirve, que es buena, que a usted le ayuda, es probable que usted, cuando oiga una persona que tiene un dolor, usted hasta la pueda recomendar. Usted le dice a otra persona, le recomiendo, mire, a mí me mandaron esto y me funcionó. Yo sé que usted no sabe cómo funciona la aspirina porque usted no tiene un conocimiento profundo, pero ¿qué sí le quiero decir? Que en el momento que usted se interese por conocer cómo funciona la aspirina, entonces usted se va a dar cuenta por qué funciona de esa manera, qué es lo que ella hace en el organismo, cómo es que ella llega a cada parte de su cuerpo. Y usted al conocer esto, pues usted va a decir, ya entiendo para qué sirve, por qué es eficaz, por qué es buena y tengo la certeza de que siempre va a ayudar a muchas personas en ese dolor. Como le digo, es un ejemplo muy burdo. Los gentiles saben, experimentaron el Espíritu Santo, aunque ellos no tenían conocimiento de toda la trascendencia de lo que significa el Espíritu Santo. Ahora, cuando los gentiles comenzamos a estudiar las raíces espirituales, pues vamos a entender y vamos a conocer, nuestra fe no es una fe sustentada simplemente en yo creo porque creo. Nuestra fe tiene hondas raíces espirituales que explican cómo Dios ha venido revelándose al hombre y cómo Dios ha querido acercarse al hombre y cómo Dios vino a salvar al hombre. Cuando yo estudio las raíces espirituales, pues estoy dándome cuenta de que mi fe tiene un sitio, tiene un lugar donde apoyarme y eso me da a mí la seguridad y me da la confianza para seguir creyendo y confiando en el Señor y cada vez de una manera más amplia. No sé si me he hecho entender con ese ejemplo. ¿Sí me hice entender o no? Sí. Bueno, Angelita lo entendió. ¿No lo entendió otro hermano? Bueno, hay un silencio. No, creo que sí, que está claro y bueno. Es un silencio afirmativo, mi hermano. Bueno, espero que sea afirmativo. Sí, afirmativo. Silencio afirmativo. Bueno, bendito sea el Señor que es un silencio afirmativo. ¿Qué dice Alecito? Decía mi hermano, lo que nos has traído hoy en el Espíritu nos reafirma en eso que estaba sucediendo allí, porque es que hoy día sucede lo mismo. Nos cuesta mucho el paso de la ley a la gracia. Entonces ahí nos está mostrando el Señor, y tú lo decías ahora, y lo dice la Escritura también, de que Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a adorar a Dios que es espíritu en lugares físicos? O cómo lo vamos a orar en templos o en montes físicos, cuando ahora el motivo de adoración del Padre que ha sido su Hijo mora en nosotros. Entonces nosotros hay que adorarlo es desde nuestro espíritu, que es donde mora Cristo. Entonces pienso que es muy importante para nosotros como esta transición que nos está llevando el Señor, de saber de que ya no es a través de todas estas cosas, ritos y cosas que están afuera, sino de lo que hay dentro de nosotros. Desde ahí es que el Padre quiere ser adorado. Gracias, Alex. ¿Es malo entonces conocer y tratar de entender lo que el Señor hizo en el antiguo pacto? ¿Es malo entender las ceremonias? ¿Estamos equivocados al entender los ritos? ¿Todo lo que había en el antiguo pacto está mal? Pues no. No, pues estamos conociendo de dónde vienen nuestras raíces y estamos entendiendo la fe, cómo es el desarrollo de la fe, cuáles son esas sombras que hay en el antiguo pacto que nos hablan de la realidad espiritual, porque el Señor Jesús sí vino a decir eso. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús era judío y él dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? La palabra verdad que utiliza el Señor en el griego es la misma palabra realidad.
¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor Jesús? ¿Saben una cosa? ¿Quién quiere ir al Padre? Cualquiera que ir al Padre tendrá que venir por este camino que soy yo. Tendrá que ver la realidad de las cosas que yo soy yo para poder hallar la vida que soy yo. ¿Cómo le parece que es lo que está el Señor diciendo? Él es la realidad. ¿Qué quiere decir que Él es la realidad? Que atrás, el antiguo pacto, eran todas las sombras que no eran la realidad de lo que iba a venir a ser la realidad. Entonces, si tú eres un pobre gentil que recibes al Señor por la fe, te quiero decir una cosa: entraste en la realidad de lo que Dios esperaba. Entraste en la realidad que era lo que Dios esperaba del hombre desde siempre, desde que el hombre cayó, allá en el protoevangelio que aparece en Génesis 3, cuando el Señor, ese pequeño evangelio se lo da a Adán y Eva, cuando le dice el Señor al hombre, le da toda una panorámica de la salvación, cuando le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí el Señor está hablándonos del evangelio. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el problema entonces de este movimiento de las raíces judaizantes, de este movimiento judaizante con las raíces hebreas? Vamos a hablar de cuál es el problema. El problema es que este movimiento tiene una agenda oculta e intencional de maestros que toman la palabra, que comienzan a enseñar, comienzan a introducir todo lo que está relacionado con el judaísmo para el pueblo de Dios, para el pueblo de los hijos de Dios que están ahora en comunión con el Señor bajo el nuevo pacto. ¿Qué hacen estas personas de manera intencional? Aunque es oculta, no es a veces tan visible, no es tan fácil de discernir. Número 1, y yo creo que ustedes lo van a identificar: hacen sentir a los cristianos como si no estuvieran agradando a Dios por no cumplir con todas aquellas cosas y aquellas exigencias que habían en la ley de Moisés. Vuelvo y te lo repito: hacen sentir a los cristianos como si no estuvieran agradando a Dios. Están diciendo: bueno, sí, tú eres cristiano, pero no estás agradando a Dios, no estás cumpliendo las fiestas del Señor, no estás haciendo tal cosa, no estás cumpliendo con esto otro. Entonces, pues, no estás verdaderamente en la perfección de lo que Dios espera. Número 2, hacen ver a los cristianos como ignorantes del verdadero conocimiento escritural. Te lo vuelvo a repetir: aquellos que están tomando apuntes, aunque esta enseñanza va a quedar grabada o está quedando grabada en nuestra página www.estiempodecosecha.com. Hacen ver a los cristianos como ignorantes del verdadero conocimiento escritural. Pues cuando usted ve a un hombre de esto predicando con un talif, con barba larga, sentado con una Torá abierta, grande, atrás un menorá prendido, cuando ve todo ese ambiente, usted dice: no, pues es de verdad que... Y cuando él comienza a hablarte en unos términos que tú dices: yo no tengo conocimiento. Cuando él comienzan a llamar que a Dios no se le puede llamar Dios sino el Eterno, y cuando comienzan a decir todas estas cosas, pues usted comienza a decir: uy, no, definitivamente yo no sé nada. Número 3, hacen creer, esto ya tiene que ver con la fe, hacen creer a los cristianos que les hace falta algo para alcanzar una verdadera salvación. Ya lo leíamos ahora, que desde el primer momento que hubo el concilio en Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, ellos comenzaron a decir: no, pues sí, ya sabemos que Cristo sí es el Mesías,
Ya sabemos que Cristo vino como el Mesías, pero hace falta la circuncisión. Si no hay circuncisión en una persona, no puede ser salvo. Número 4. Hacen creer, esto también es un asunto de fe, hacen creer a los cristianos que están lejanos del verdadero pacto del Dios de Israel y que su fe es incompleta. Es como que, no, pues usted es un pobre cristianito que, número 1, esa Biblia que usted tiene está totalmente mal traducida, esa Reina Valera no sirve, ustedes no saben ni siquiera nada acerca de lo que es la verdadera Biblia, de lo que es la verdadera escritura. Nosotros tenemos lo que es. ¿Eso pasa? Sí, señores, eso pasa. Justamente el día miércoles estuve hablando con los discípulos, los que están tomando conmigo el discipulado, y ahí estuvimos hablando con uno de nuestros hermanos preciosos, el hermano Edwin. ¿Sí está Edwin por allí? ¿Está Edwincito o no está Edwincito? Pues está el hermano Ángel y está la hermana Rebeca. No, pero el hermano Edwin, ¿por qué les hablo del hermano Edwin? Porque el hermano Edwin estuvo hablando con nosotros acerca de las traducciones de la Biblia, nos estuvo hablando del código sinaítico, nos estuvo hablando de todo lo que ha significado la Biblia que nosotros tenemos hoy. Y el hermano ha estudiado diligentemente el asunto, nos estuvo hablando de las familias de pergaminos que han sido agrupados por eruditos para nosotros tener la Biblia que tenemos hoy. Y este hermano me decía que él era... ¿Sí está Edwin o no está? Sí, mi hermano, por aquí estoy, qué pena con ustedes. Hermano, háblenos un poquito ahí así pequeñito, no una gran... ¿La Reina Valera sí sirve o no sirve? Bueno, con la ayuda del Señor me ha ayudado pues a entender un poquito todo este tema, porque como le comentaba el hermano Carlitos, pues todo este boom y toda esta influencia académica de la palabra de Dios a través de la crítica textual que ha inundado mucho pues el pueblo de Dios, me ha llevado a estudiar y a comprender de que la Reina Valera es una traducción muy confiable dentro del grupo de una traducción de una traducción textual que se llama la traducción bizantina, que son los escritos que a través de la historia han perdurado. Y la Reina Valera, su base textual es a través de esa familia del grupo bizantino. Y eso era lo que yo les comentaba a los hermanos, y bueno, doy fe, gracias a Dios, pues que esa traducción es muy confiable, y más no quiere decir que las otras traducciones no sirvan, no, sino que tienen más como ese texto mayoritario que Dios ha perseverado o ha guardado su palabra a través de ese texto de familias bizantinas. Eso era, mi hermano. Gracias, mi hermano, porque eso nos da confianza a todos. Bueno, eso lo está diciendo mi hermano Edwin por los que quieren meterse pues a estudiar el asunto más profundamente, como para un pequeño aviso, porque yo sé que eso es más profundo, ¿no? Eso es más profundo de lo que él en este momento nos puede decir. Esto es como abuelo de pájaro, como se dice, porque hasta se ha llegado a decir que nosotros no tenemos el verdadero Nuevo Testamento, que el verdadero Nuevo Testamento está escrito en hebreo. Hasta eso se ha dicho. Y por eso que tenemos que tener una Biblia del Nuevo Testamento en hebreo, porque no es verdad hermano, si usted se mete a estudiar verdaderamente el asunto a profundidad, usted se va a dar cuenta que la Biblia
la mayoría del Nuevo Testamento, el único libro que hasta ahora se tiene una duda a ver si fue escrito en hebreo o no hebreo, de pronto es el Evangelio de Mateo, y en eso no se han puesto de acuerdo los eruditos, aunque hay algunas palabras de arameo en los evangelios, pero la Biblia fue escrita en el idioma universal que se hablaba en el tiempo del Señor Jesús, que era el griego koiné. Pero, como punto número 5, los judaizantes intimidan al cristiano con un conocimiento súper especial. Ellos dicen que hay que profundizar en el hebreo y es necesario comenzar a nombrar las cosas de la cultura judaica como la forma de vida que se debe adoptar. Para ellos es inclusive que es necesario aún cambiarse el nombre y buscar la ascendencia judía en las líneas genealógicas de las tribus de la dispersión. Para esta corriente dice que hay que aprender sobre las fiestas de Israel para comenzar a guardarlas, vestirse como los judaizantes y llegar hasta circuncidarse. Yo no sé si alguno está dispuesto a llegar hasta allá, pero lo cierto es que ellos dicen que es necesario que si usted quiere ser un verdadero hijo de Dios, tiene que hacer todas estas cosas. Todas estas cosas, ¿qué puedo yo decirle a ustedes, hermano? Todas estas cosas de la cual habla la ley de Moisés, todas estas cosas pertenecen al pacto antiguo y son sombras y figuras de la realidad. El Señor Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la realidad de todas las cosas que estaban referenciadas en cuanto al cumplimiento que tenía que tener el pueblo de Israel. Ahora, ¿eso lo dice este servidor que está hablando con ustedes? Pues por supuesto que no. El que hablaba de estas cosas era nada menos y nada más que el apóstol Pablo, que era un fariseo de la tribu benjamita, que pertenecía a las dos tribus que quedaron al sur, una de ellas. Y quiero preguntarle a usted, hermano, si tiene todavía alguna duda. ¿Usted cree que el apóstol Pablo, siendo quien era, siendo quien fue llevado a los gentiles, usted cree, querido santo, que usted puede saber más que el apóstol Pablo o cualquier hombre que aparezca por ahí hablando? ¿Sabe más que el apóstol Pablo? Pablo, el hombre formado a los pies de Gamaliel. Pablo, fariseo de fariseos. ¿Y quién hablaba de estas cosas? ¿Quién era el que mencionaba sobre estas cosas justamente porque él honraba su ministerio y decía que su ministerio era a los gentiles? ¿Usted cree que cuando Pablo llegaba a esas ciudades, allá tenían conocimiento esos gentiles que oían el evangelio y se convertían? ¿Usted cree que esas personas sabían toda la ritualística y sabían todas las cosas y que Pablo entonces les decía, bueno, ahora que yo llegué, ahora que conocen el evangelio, les voy a enseñar sobre judaísmo y de todas las raíces judaicas y hebreas para que ustedes puedan ser unos verdaderos cristianos? ¿Creen ustedes que eso era lo que hacía el apóstol Pablo? No. Bueno, vamos a ver, para no ser el que estoy hablando, sino que la misma escritura hable, ¿qué es lo que dice Colosenses 2, del 8 al 10? Vámonos a Colosenses. Le pido a la hermana Luz, si me lo puede leer. Sí, hermano, Colosenses 2, del 8 al 10. Sí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pregunta, un gentil de Colosas recibía al Señor
¿Estaba incompleto ya? ¿Le faltaba algo? ¿Qué es lo que dice el Señor? No le faltaba natita. Estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Y qué es lo que va a decir en el versículo 11 en adelante, hermana? ¿Sigo leyendo, hermano? Sí, hermana. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hasta allí, mi hermano. Hasta allí. Bueno, Gracias. ¿Sabe qué estaba haciendo Pablo allí cuando estaba mencionando esto desde el versículo 11? Pablo estaba hablándole a los gentiles de Colosas, les estaba hablando del cumplimiento de la ley en cuanto a las festividades. ¿Cómo? Yo no veo ahí que él hable de las festividades. Claro que él está hablando de las festividades, pero desde un punto de vista alto y espiritual, que eso es lo que corresponde al nuevo pacto. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Está hablando de la salida del pueblo de Israel y la circuncisión que hizo el Señor al sacarlos de Egipto. ¿Eso qué significa? ¿Qué fiesta se celebra allí? ¿Qué fiesta se celebra? Pascua. Passover. Ah, qué bueno, qué bueno. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué fiesta está hablando allí Pablo? La resurrección, Bicurín. Pablo está Y la hablando allí. muerte. ¿Cuál es la fiesta del Pentecostés? Ah, Shavuot. Shavuot. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es el Pentecostés? Derramamiento, mi hermano, del Derramamiento Espíritu del Santo. Espíritu. Derramamiento del poder, el poder que levantó ¿a quién? A Jesucristo de los De muertos. los muertos. Tú fuiste levantado por el poder del Espíritu Santo de los muertos a una nueva vida. Está hablando de Pentecostés. ¿Ese no es el cumplimiento? ¿Qué más? ¿Cuál es la otra fiesta? Versículo 13. Enramadas. tabernáculos. Sukkot. Leamos el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nosotros estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, y nos ha dado vida juntamente con él. Ahora nosotros estamos llamados a vivir junto a él. Esa es la gran fiesta, la mayor fiesta del pueblo de Israel. Es la fiesta de la gran cosecha, porque estamos llamados a vivir juntamente con él, porque se nos perdonaron todos los pecados. Dentro del pensamiento seguramente del apóstol Pablo estaba el cumplimiento de esas tres fiestas espiritualmente, amados. Y él les estaba diciendo a los gentiles que no las cumplieran. Pues claro que les estaba diciendo, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Que ya si entramos en Cristo, comenzábamos a cumplir las fiestas que el Señor había dicho que debían de cumplirse. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Comenzó a decirle, bueno, hermanos, va a llegar a marzo, abril, vamos a celebrar la Pascua. Recuerden que 50 días tienen que celebrar después el Pentecostés. No se olviden que después por allá en septiembre tienen que celebrar entonces las fiestas de las enramadas, tienen que hacer Usted no ve que todavía eso muchas iglesias lo están celebrando, hermanos. Yo veo hermanos que están comenzando otra vez a retomar esto, hermano. Como le digo, en sí mismo la fiesta no significa
No significa que qué malo que le está haciendo, pero yo no puedo colocar la fiesta como lo que los judaizantes están diciendo, que es que yo tengo que cumplirla para completar la salvación, porque si no yo estoy fuera del pacto del Dios de Israel. Ojo con eso, hermanos. Vamos a ver qué dice Hebreos 9, 23 y 24. Bueno, vamos a ver Hebreos 9, 23 y 24. ¿Quién me lo lee, por favor? La hermana Ángela, ¿por ahí está? Yo, bueno. Bueno. Aquí estoy. Bueno. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. ¿Qué estaba diciendo aquí el escritor o el Espíritu Santo a través de este escritor? Dice, es necesario que las figuras, yo les dije a ustedes que el antiguo pacto nos habla de figuras y sombras. ¿Cierras el micro, Angelita? Sí, claro, qué pena. Gracias. El antiguo pacto nos habla de unas figuras y unas sombras que tienen que ser cumplidas en el nuevo pacto, y quien vino a cumplirla es el Señor Jesús. Y entonces está diciendo, es necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Todas las cosas que hizo Moisés acá en el tabernáculo, todo ese sistema que Dios permitió que se colocara, era necesario, porque dice que Moisés fue fiel a lo que le fue mostrado y él hizo así las cosas acá abajo, porque Dios quería dar a entender algo con ese tabernáculo y todas las ministraciones y todos los sacrificios y todos los intermediarios que habían y todas las situaciones que habían que hacer, pero dice que todo eso era una figura de las cosas de allá arriba. Y si habla de las cosas de arriba, habla de las cosas espirituales. Y si yo entro en Cristo por el Espíritu, ¿acaso yo no podré cumplir con todas las cosas demandadas espiritualmente por Dios? ¿Acaso si yo estoy en el Espíritu no voy a cumplir lo que Dios está exigiendo y más allá de lo que la ley exigía? Hermanos, esto es para que usted y yo lo meditemos. Hebreos 10:1. Un hermano que me lo lea. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. A ver, ¿qué es lo que se está diciendo también aquí en el libro de los Hebreos? Que justamente fue escrito a los Hebreos. Porque la ley teniendo, ¿qué tenía la ley? ¿Qué tenía la ley? La ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley y todo su sistema tenía que llevarnos a algo. Ahora, voy a tocar este aspecto de si esto es así, si esto que hemos estado hablando lo entendemos, ¿por qué habrá muchos cristianos que se resbalan entonces aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué llega algo o alguien y los impresiona? ¿Por qué alguien viene y como dice Pablo en Gálatas, y lo vamos a leer porque el contexto de lo que estamos viendo es para poder entender el libro de Gálatas, que Pablo dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién los fascinó a ustedes? Gálatas insensatos. ¿Dice Pablo eso o no lo dice eso? Sí, señor.
Bueno, yo veo que la que está más atenta es Angelita. Sí, Carlitos. Hermano, Bien es que atenta. el espíritu de fascinación existe. O sea, el espíritu de fascinación existe. De hecho, pues son cosas que envía el sistema del mundo para desviarnos de la realidad de Cristo. O sea, y son muchas cosas. O sea, a usted lo pueden fascinar un hobby, a usted lo puede apasionar una adicción, muchas cosas, ¿no? Claro que sí. Yo creo que allí, pues, el apóstol Pablo también estaba como llamándonos la atención en eso, porque nos dice insensatos, o sea, le dice insensatos a los Gálatas, aplicándolo, digamos, a cualquier contexto, pues estaría hablando también a los gentiles, ¿no? Claro. Sí, muy bien, mi hermana. ¿Qué quiere decir la hermana Rebeca? Sí, Carlitos. A ver, aquí un asunto. Digo, y como tú mismo lo decías, ¿no? El pueblo de Israel estaba pasando esa transición bastante difícil para ellos, esa transición de la ley a la gracia, teniendo en cuenta que ellos vivieron en esa costumbre, fue lo que les regía, fue lo que les, bueno, sabemos que la ley vino para condenación realmente y para hacernos saber que éramos pecadores, pero el momento que ellos ya están recibiendo por parte de Pablo el anuncio del Evangelio, que es la salvación por gracia, yo pienso que sí, les resultó a ellos muy difícil de poder asimilar esto, ¿no? Pero yo me pongo a pensar que nosotros como hijos de Dios o cristianos, que como queramos llamarnos, también tenemos algo parecido, un lastre de la Iglesia Católica, de la que también nos ha metido de igual manera en una religiosidad muy parecida a la de ellos. Entonces, si bien es cierto, nosotros no podemos hablar de la ley porque ni la conocíamos, no conocemos las costumbres judías, no conocemos todos los 600, no sé, 4 mandamientos que tenían que cumplir. Nosotros podíamos hablar también de este lastre que vamos llevando y que tampoco ha salido la iglesia. Entonces, más bien en lugar de un poco hablar de los judíos, cómo han sido y cómo están, o sea, el judaísmo, que sí vemos cómo afectó a ellos, también hacernos un mea culpa a nosotros, cuánto estamos nosotros metidos en esa religión que vino, que nos metió la Iglesia Católica, que es algo parecido o peor quizá. Entonces sí deberíamos hablar también en ese punto de cómo estamos nosotros también, ¿no? Eso me viene, o sea, viendo toda esta transición, como estamos hablando, en la que ellos tuvieron que pasar. Y claro, siendo que esa era digamos, no era una religión, porque yo justamente investigando sobre esto del judaísmo, que quedamos un poco en investigar, le escuché a un judío que decía, bueno, igual que decimos nosotros, el cristianismo no es una religión, es una forma de vida. Él también decía, o sea, no es una religión, es una forma de vida. Nosotros, a ver, las religiones más grandes que existen, como es el cristianismo y el islamismo, ¿de dónde tomaron a ese Dios sino del Dios de los judíos? O sea, nosotros fuimos pero es a nuestro pueblo a quien se manifestó el Dios que ahora conoce el cristianismo, el islamismo, y se manifestó a todo un pueblo. No se manifestó solo a Moisés, a uno, sino en ese tiempo eran como 600,000, solo sin contar mujeres y niños. Fue la manifestación de un Dios que entregó una ley, que entregó unos mandamientos a todo un pueblo, y de ahí se hizo una cultura, una forma de vida de eso, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que
y estoy de acuerdo que lógicamente es terrible salir de eso y empezaron a judaizar y hasta poder salir, ¿no? Pero también nosotros tenemos que hacernos una introspección de cuánto también hemos sido contaminados con el catolicismo romano, que nos tiene en una misma condición, en una condición parecida, diría yo. Esto es lo que quería comentar, mi Carlitos. Gracias, Rebequita. Sí, es que estamos hablando aquí de religión y la religión tiene algo fascinante, llámese la que sea, catolicismo, judaísmo, lo que sea. Tiene una fascinación y ya vamos a hablar ahorita, yo creo que ya no alcanzamos a hablar de eso, pero vamos a hablar en la próxima enseñanza. ¿Qué sería lo que vamos a hablar en la próxima enseñanza para terminar con esto que estamos hablando? ¿Por qué los cristianos se resbalan hacia hacia las raíces judías? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Y creo que eso nos va a dar una explicación un poquito a lo que nos está diciendo la hermana Rebeca y lo que está relacionado con el problema de la religión en el ser humano, el problema de la religión en el ser adámico, porque es que la ley fue traída para un hombre adámico y fue traída para eso. Y en cualquier religión que usted practique, esa religión tiene que ver con algo que tiene que ver con Adán, porque la religión es el mejor intento del hombre por tratar de alcanzar a Dios. ¿Qué dice Germán? Bueno, buenas noches, mis hermanos. Yo entré un poquito tarde, pero pues he estado escuchando atento todo lo que se ha compartido. Eh, la hermana Rebeca hablaba algo ahora que me parece importante. Ella hablaba que de pronto nosotros también, sin ser judíos, pero venimos arrastrando un lastre por diferentes, pues, tradiciones religiosas que traigamos nosotros, llámese como se llame, catolicismo, lo que sea, y que también es algo complejo, ¿no? Pero yo recuerdo también cómo, y es cierto lo que dice la hermana, y es muy es valedero, porque es que si nosotros miramos el contexto de Israel, es exactamente el mismo. Nosotros como pueblo gentil, pues nosotros venimos arrastrando todos estos ritos muertos de la religión, vuelvo y digo, llámese como se llame, y resulta que Israel venía también en una cantidad de ritos muertos por tradición venían del Dios de Israel, pero eran las sombras. Pero ellos en esas sombras, nunca pudieron ver a Dios porque era algo basado en lo que ellos hicieran, basado en las cosas externas, y ellos nunca pudieron ver a Dios en todo esto. Pero la misma escritura dice que la salvación viene de los judíos. El Señor era judío y de estos hombres, estos 12 discípulos que el Señor utiliza para manifestar pues ese nacimiento de la iglesia, también eran judíos, pero judíos que no encontraron en todos estos ritos muertos de la religión la vida, y que como cuando tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, ellos tuvieron ese encuentro primero en lo natural con el Señor, incluso ni siquiera en lo natural pudieron ver la magnitud de lo que el Señor había venido a traerles. Solamente cuando fue en el Espíritu, solamente cuando hubo una llenura en su Espíritu de ellos, fue que ellos empezaron a realmente, toda esa palabra comenzó a tomar vida, realmente cuando ellos comenzaron a experimentar una vida nueva. Entonces yo pienso que eso también tiene que ver con nosotros, porque si nos revisamos y con el mea culpa que dice la hermana, pues yo no sé si nosotros en todos estos ritos muertos que hemos hecho, que hicimos durante tanto tiempo, nosotros conocimos vida, o si eso solamente era algo religioso, que es la misma condición en la que estaba el pueblo de Israel. Y curioso cómo estos hombres realmente cuando conocieron la verdadera vida, cuando vino esa vida del Espíritu, pues estos hombres estuvieron dispuestos a entregar su vida entera incondicionalmente, porque ellos sabían y tenían los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Gracias, Germancito, gracias, Rebeca, mi esposita, y le damos la oportunidad también a Janet. Buenas noches para todos, amados hermanos. Bueno, llama la atención es que en esa iglesia primitiva, el evangelio que se llevaba era un evangelio vivo, y esa iglesia gentil no tenía una Biblia. ¿Por qué les digo esto? Porque hace unos días yo estaba, pues encontré por ahí un maestro de la palabra y tenía mucho conocimiento, y entonces cuando uno se
sin decir que sea malo, no me malentiendan, pero cuando uno se empieza a meter con los términos hebreos, y entonces que esto significa esto y que esto y te descresta tanto el conocimiento. Yo empecé a escucharlo, hasta que un día el Señor me habló y me dijo, esto tiene un problema, y es que el camino del conocimiento nunca te va a llevar a la vida. Cuando usted se va por el camino del conocimiento, humanamente hablando, o sea, queriendo desde su mente adquirir ese conocimiento de Dios, porque estamos hablando en términos cristianos, porque usted quiere profundizar en las raíces hebreas para entender, porque tiene que tener el verdadero conocimiento, porque si no, no tiene como la verdad. Ahí perdemos al Señor. Por eso lo que llama la atención de esta iglesia primitiva era eso, que ellos no tenían Biblia, que ni siquiera sabían leer muchos. O sea que allí solamente era la vida del Espíritu. Cuando Pablo iba predicando el Evangelio, él no podía ir con términos judíos ni con nada de eso porque era gente que no entendía de nada de eso. Lo único que ellos recibían era el poder directo del Espíritu Santo transformando sus vidas y les hablaba de Jesucristo. Entonces es ahí donde está centrado, yo creo que esta carta de Gálatas para aquellos que hayan recibido eso, o sea, hayan comenzado por el Espíritu, porque ellos no recibieron explicaciones de nada y luego entonces empezaron a entrar en otra cosa, que era ese camino del conocimiento que los estaba apartando de la vida. Esto para decirles que podemos perder al Señor cuando nos metemos en todas estas cosas, sin decir que no lo podamos hacer o que a veces no sea importante. Pero si yo tomo ese camino, seguramente voy a perder lo que es la verdadera esencia de la vida del Espíritu. Bueno, wow, muy buena también apreciación. La hermana Janet. Sí, yo comparto, digamos, las apreciaciones en torno al tema y yo pienso pues que realmente hay mucha religiosidad, digamos, en la iglesia del Señor, pues como un lastre pues de todo, digamos, las bases iniciales que tuvimos, algunos en el catolicismo, otros en otras cosas, también por el marianismo, ¿no? Muchas cosas, pero realmente pues lo que uno ve es que pues a veces la vida del cristiano, digámoslo así, no tiene de nosotros, pues no tiene el poder que debería de tener, porque todavía, digamos, pues primero porque el Espíritu Santo de Dios está haciendo un proceso en nosotros y también porque ese sistema de creencias también es una fortaleza allí que hay que considerarla importante. Pero la otra cosa que quería agregar es que el hermano Ángel me puso como una tareita la semana pasada cuando hablamos precisamente de la Biblia Textual 4. Y pues yo le hice la pregunta a una persona que es conocedora del tema y él me dijo que él tenía la Biblia Textual 3, que es del mismo autor. Y él me dijo, vea, Janet, allí lo que pasa es que esas Biblias textuales, como lo dijo el hermano Edwin ahora, profundizan, digamos, en algunas cosas, no en el ritual del judaísmo, sino que ellos sí hacen énfasis en los nombres del Señor en hebreo, o sea, por eso le llaman Elohim, el Eterno, el Ruach HaKodesh, Yeshua, ¿ya? Entonces, pues no sé, él me dijo que incluso la persona que había escrito la Biblia textual o que había traducido la Biblia textual 3 era la misma que había traducido la versión 4 y que personalmente, pues que él la tenía y que era una versión, digamos, también muy alineada a las cosas, pero ese era el tema, que por el tema de los nombres, pues también, digamos, pudiera marcar una tendencia, ¿no? Pero allí no profundiza en rituales, digamos, del Antiguo Testamento, ni de los judíos, ¿no? Bueno, ¿qué dice Alex? Mi hermano, como para hacer un cierre,
Yo recuerdo que a Pablo en el Areópago le tocó enfrentarse con los estoicos y los epicúreos que representan como eso, que todavía está, ¿no? El conocimiento de todas las cosas, y Pablo dice que ellos querían saber siempre algo nuevo, pero resulta que no son solo ellos, mi hermano, somos todos nosotros. Y en la profundización, ya les he dado testimonio a los hermanos, tuve un tiempo hace unos 8 o 9 años, cuando empecé a conocer del Señor, que me llamó la atención y me empecé a sumergir, hasta que el Señor me dijo, venga, ¿qué le interesa? ¿El conocer esas cosas de Roma o le interesa a mi hijo? Entonces yo pienso que si todas estas cosas que hemos hablado hoy nos conducen a Cristo, pues bienvenido sea esa profundización, bienvenido sea el querer conocerla, si eso me dirige a Cristo. El problema es que el conocimiento tiene un problemita, que ahí me llama la atención, son los tiempos que vienen, qué va a pasar cuando Él venga, qué va a pasar. Entonces eso nos desvía mucho. La ley también tenía ese problema, que por el cumplimiento, para agradar a un Dios, lo alejaba del centro, en este caso ahora que ya la realidad vino con esas sombras, pero si no podemos ver la transición de esas sombras a la realidad, mi hermano, vamos a cometer el mismo error de los antiguos. Ok, Alecito, gracias. Ahí en el chat coloqué una página de unos hermanos de Bogotá que tocan este tema. Son el hermano Pablo Santoyo y el hermano Alberto Rabinovich. Ellos lo hacen como en un sentido de entrevista, entendiendo que el hermano Rabinovich es de ascendencia judía. Me gustaría que ustedes se dieran una pasadita por esa página, escucharan, ellos hablan específicamente también de este tema, aunque el hermano Rabinovich no es el que está entrevistando, él hace algunos comentarios que nosotros deberíamos de tenerlos en cuenta porque él es un cristiano. Entonces, me gustaría que ustedes, ahí dejo la página colocada en el chat para que ustedes entren a la página. Es una entrevista de enseñanza de 1 hora y pasadita. Es como en forma de formato de entrevista. Véanla, hermanos. Escúchenla porque va a complementar mucho acerca de las cosas que hablamos. Los animo a que la vean. Es como una tarea también. Y pues que ustedes vayan sacando esos comentarios, vayan viendo esas conclusiones y puedan entender que no es un asunto que solamente lo ve una persona, no, ya este asunto está siendo tratado por muchos hermanos seriamente porque es un problema serio que está pasando en muchas congregaciones a nivel de todo el mundo. Y como le digo, lo he visto en hermanos que llevan años en el Evangelio que se han desviado y que han comenzado otra vez y con todas estas celebraciones y la gente está confundida, hermanos. Vamos a terminar con el hermano Germán, un comentario corto, y la hermana Rebeca que nos también, y oramos y terminamos. ¿Qué dice Germancito? Bueno, yo veo aquí algo bien especial, ¿no? Como bajemos las cosas un poquitico pues al día a día que nosotros vivimos. Nosotros estamos viendo alrededor de nosotros en todos los niveles sociales una necesidad del Señor, pero tremenda, una cantidad de muertos espiritualmente hablando. Entonces, pensemos un momentico en la sencillez del espíritu, en ir a compartirle a otra persona de su necesidad del Señor, en ir a llevarle el evangelio. Yo pienso que hay que ser muy, muy sensible a la necesidad y a la condición en la que está la persona y en un lenguaje muy natural, hablarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo pienso que eso no nos hace menos espirituales. Entonces, eso pues me parece que es importante, porque cuando nosotros, y no lo digo con el ánimo, pues ni de, si algún hermano lo está haciendo o algo, no lo digo con el ánimo ni de escarnecerlo, ni nada de esas cosas, sino que es en el amor, porque esto finalmente es para la edificación de todos en el Señor, porque todos somos uno en el Señor. Finalmente, cuando hacemos tanto énfasis en estas cosas, pues en estos nombres y en estas raíces y le damos tanta trascendencia, pues miremos nosotros nomás este movimiento, esta secta de los testigos de Jehová, que finalmente pues el énfasis de ellos es que hay que llamar a Dios y Jehová y Jehová y Jehová, pero pues finalmente
nosotros estamos llamados es a manifestar fruto, a dar fruto y fruto de justicia. ¿Y cuáles son esos frutos de justicia? Esos que da el Espíritu, nosotros lo sabemos, mansedumbre, dominio propio, fe, todas estas cosas, pero la verdad, eso está en nosotros. Si realmente estas cosas nos llevan a ese dominio propio, a ese testimonio de Jesucristo en la vida de nosotros, pues es para revisarnos. Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Pues yo pienso que es como recoger todo lo que están diciendo los hermanos y realmente el mayor testimonio, la mayor predicación, el mayor conocimiento, porque el conocimiento sí tenemos que tenerlo, pero es un conocimiento espiritual y no un conocimiento intelectual, que era lo que nos corregía Martica ahí. Entonces, esto nos tiene que llevar es a hacernos uno con el Señor y a manifestar esa vida para que el mundo también crea. Gracias, Germancito. Y la hermana Rebeca. Hermana, tienes el micrófono cerrado. Oh, sí. Sí, muy de acuerdo con Germancito y sí, eso es lo más importante, es el amor, ¿no? Pero gracias por esas palabras, Germancito, y en realidad nos ponen en perspectiva y es así. Entonces, lo que yo quería simplemente opinar es que yo creo que en esto ninguno de los extremos está bien, ¿no? Porque ¿qué ha pasado? O sea, a lo largo de la historia hemos visto también cómo la iglesia que se declaró universal y de la que proviene el protestantismo, como queramos llamarlo, se convirtió en enemiga de los judíos. Entonces, yo más me refiero a eso, ¿no? Que esto de las raíces judías, yo creo que sí es importante, las raíces hebreas, sí es importante conocerlas, no para adentrarnos en ellas, ni saber el idioma, ni extendernos, porque tampoco estoy de acuerdo. Pero sí, el Señor dijo que debemos amar quien te amara, le dijo a Abraham, esta parte que dice, será bendito el que te ama, bueno, Dios bendecirá a los que le amamos a Israel, ¿no? Entonces sí, muchas veces de esto se ha satanizado. A lo que me refiero es que no hay que irnos al otro extremo tampoco, de satanizar esto. Ciertamente que hay una corriente muy dañina en este sentido, que creo que se está pasando igual que lo que pasó y vivió Pablo en ese tiempo, ¿no? De querer judaizar, esos son extremos, ¿no? Y vemos que no son judíos los que lo están haciendo, ¿no? Más bien son más latinos que judíos y no es realmente los judíos que lo están haciendo, sino dentro del mismo pueblo cristiano, más bien. Entonces, sí, pero de ahí a que satanizar, ¿no? El judaísmo, o muchas veces se ha llevado al odio a los judíos, al odio hacia el pueblo de Israel. Entonces, en esa parte yo no estoy de acuerdo y como dice Germán, es el amor realmente el que debe llevarnos a eso, porque si bien es cierto, la palabra nos dice, ¿no?, que ha sucedido endurecimiento en parte a los judíos por causa de nosotros. Entonces, ¿cuánto debemos amarles a ellos? Que en cierto modo eso ha pasado para que nosotros fuéramos salvos. Pero si somos parte de ese olivo verdadero, dice que por la fe nos sostenemos, pero ellos han sido desgajados por causa de su incredulidad. Pero, ¿cómo dice la palabra? Cuando ellos realmente regresen al olivo verdadero, eso va a ser una bendición para el mundo. Entonces, sí, estar conscientes de eso. Y como dijo el Señor, la salvación viene de los judíos, entonces amarles, como dice Germán, entonces sí, el amor hacia ellos, porque la salvación viene de ellos. Entonces, en lo que sí es el no irnos a los extremos, como dijo, no judaizar, pero tampoco satanizar.